El cine es un lenguaje muy vasto. Hablar de cine en general es muy vasto. Hay un cine, por ejemplo, desde el dibujo animado o el cine de marionetas y de muñecos, que ahí no se ve un set ni por broma, es un cine de mesa, de estudios, de dibujo, ¿no es cierto? Al cine de ficción con todas sus complejidades o el cine de aventuras, hay una distancia sideral. Por eso el cine es un lenguaje, y como el lenguaje se puede emplear para múltiples fines, también para dar noticias, para investigar temas o para profundizar algunos temas, y ahí estamos en el dominio del documental. Y lo que más se entiende por cine, cuando uno dice cine, todo el mundo se imagina que vamos a ver una película de ficción. Es decir, película de ficción es una película que cuenta una historia y la cuenta con actores. Cine es sinónimo de grandes actores y cine es sinónimo de la sala de cine. Pero estamos en plena revolución, porque las tecnologías nuevas, las tecnologías, el digital, todo eso ha transformado también el concepto de cine. Hoy muchas casas tienen pantallas de 3-4 metros. Piden una pizza el fin de semana y se quedan en casa, viendo como si fuera en el cine. Y además, hoy con una pequeña cámara completa, que te puede costar como mucho $2.500 o $3.000, como mucho, uno puede filmar con una calidad semejante al cine de celuloide. Entonces todo eso ha democratizado el cine y le permite a cualquiera realizar películas que luego pueden pasarse en las mismas salas donde se pasan películas de presupuesto millonario. Yo comencé en el año 2001, fin del 2001, el rodaje de lo que yo creía, en ese momento no sabía qué quería, pero empecé a rodar en la calle los acontecimientos que terminaron siendo el 19 y 20 de diciembre del 2001, pero con una camarita que me había costado $900 y con las baterías, no sé, $1.200. Eso fue luego, se transformó en Memoria del Saqueo, que es una película bastante que circuló mucho y se pasó en muchísimos países, y recogió muchísimos premios. Y se daba en la misma sala que de pronto se daba una película de ficción, de aventuras, o de 70 milímetros, pantalla gigantesca. Memoria del Saqueo se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín en una sala enorme de 1.500 personas. Es decir, que hoy, en síntesis, la revolución tecnológica para captar imágenes y para grabar el sonido permite que uno solo pueda hacer un buen documental. Uno solo, dije. Por supuesto, mejor si son 2 o 3. Mi hijo acaba de terminar, mi hijo Juan Diego es director de cine. Acaba de terminar un documental muy bueno y de una enorme emoción, cuyo tema es el tema de la gran movilización que el año pasado hubo en torno al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquello fue una epopeya. Durante 15 días el Congreso estuvo rodeado
de carpas y de bandas de música. Fue algo apoteósico aquello. Bueno, ese documental que él recogió todo eso, ese documental es la única película argentina que entró en la selección oficial del Festival de Cannes de este año, que va a ser en mayo. Pero lo filmó él solo. ¿Cómo lo filmó solo? Bueno, técnicamente sí, una pequeña cámara, muy pequeña, que parece una cámara de fotos, que es la Panasonic Lumix, que viene con un zoom Leica de excelentísima calidad, filma en 4K. Parece una cámara de fotos, que es muy interesante porque nadie se asusta. Ya cuando venís con un aparato grande, cine, me van a filmar o lo que sea. No, acá sacamos simplemente una foto y no, es una cámara de video. Y lo mismo que hicieron ustedes con este aparatito, los pequeños micrófonos. Bueno, quiero decir con esto que se acabó el fantasma de la producción y de todo esto. Por supuesto, este ejemplo que acabo de dar de la película de Juan es posible porque es un documental testimonial y estaba todo allí. Yo comencé en el año 2001, Memoria del Saqueo, recorrí varias veces el país y estoy en la 9ª película de una suerte de fresco o saga sobre la crisis de la Argentina contemporánea. Pero este trabajo, que iba a ser una película larga, de 3 horas a lo mejor, pero el tema era tan rico y tanta desinformación sobre muchos de los temas que tocaban estas películas, que decidí hacer una serie de películas. En realidad, esas 9 películas son como 9 capítulos de una sola obra, pero son todas películas independientes. Memoria del Saqueo, La dignidad de los nadies, Argentina latente, La próxima estación, sobre los ferrocarriles, las películas que le dediqué al tema de la energía, Oro Negro, La guerra del fracking, que la filmé por acá. Bueno, en fin. Todas están filmadas con el mismo estilo, pero son unidades independientes. Y todo ese trabajo lo hice no solo, pero en fin, con un asistente que en fin, ponía a punto la cámara siempre y cuidaba. Yo he hecho siempre la cámara. Un asistente para reemplazarme a mí si en algún momento me canso o lo que sea, tengo otro, o filmar a 2 cámaras. Y a veces un ingeniero de sonido, o un sonidista. A veces. Si no, cualquiera de los dos, hacíamos el control del sonido. Y a veces un asistente general. Y nunca más de 3 o 4 en el auto, porque no entran. Y no es bueno 2 o 3 coches, ya es un lío que no. El documental exige mucha sagacidad y mucha discreción. Digamos, si uno intenta captar las verdades que no muestra la televisión y las verdades que tampoco registran las películas de ficción, si uno quiere meter el cuchillo a fondo en asuntos o temas de la realidad, puede ser sobre un personaje cualquiera, ¿eh? Uno puede hacer un gran documental y larguísimo sobre un personaje, cantante, científico o un vecino muy particular con una vida muy particular, y uno hace, o un trabajador, uno hace una película entera. Cuanto más discreto se es para captar o robar momentos de intimidad o momentos de verdad,
mejor. Entonces, cuanto más gente tenés en un documental detrás, es peor. Lo mejor sería filmar con 2 o 3 gatos. Ustedes vieron que los gatos son muy discretos. Andan por ahí. Bueno, entonces el cine es amplísimo. Podemos hablar. Sí. Sí, decime. Consultaban sobre su método de trabajo. O sea, una vez que tiene elegida la temática de lo que quiere hacer, Claro. y demás, ¿cómo es su manera de trabajar? Sí, yo los voy a desilusionar un poco a quienes creen que yo tengo un método que facilita las cosas. Los voy a desilusionar porque yo sigo trabajando una película hasta cuando está terminada. En general, siempre yo me encuentro con estudiantes que creen que su trabajo ya está terminado. Y la verdad que no. Generalmente ese trabajo que se cree que está terminado está en el punto para empezar a trabajar su terminación, que es distinto. Es decir, no hay conciencia, y es natural que no la haya, de la cantidad de trabajo que se necesita para hacer una película o una obra interesante. No digo una gran película, o esto porque esas son cosas que se tienen que juntar muchos aspectos para llegar a ser una gran película. Muchos aspectos. Se necesita también que alguno de los dioses baje y te dé una mano. ¿Me entienden? Porque no siempre con todas las cosas organizadas uno obtiene algo notable. Pero en general se necesita trabajar muchísimo más de lo que en general los que comienzan a hacer cine creen que hay que trabajar. Mi método, bueno, yo empiezo investigando el método, esto hablando del documental, porque si habláramos de la ficción, por supuesto la ficción parte siempre de una historia a contar. Puede ser un libro escrito ya, propio de otro, una adaptación, o puede ser un guión construido alrededor de la vida de un personaje o de hechos que sucedieron. Pero siempre se parte ya de un libro escrito en la ficción y sobre ese libro escrito 100 directores harían 100 películas distintas. Es decir, el oficio del director de cine no es escribir el libro, es inventar la película, que son dos cosas distintas. Yo acabo de decir que yo puedo hacer, en general, las grandes películas, son adaptaciones de grandes novelas, o varios guionistas escribieron una suerte de guión o de novela o de guión novelado sobre hechos verídicos. Cualquiera de los dos caminos. Pero 100 o 1000 directores harían como en el teatro, cuando un director va a hacer una nueva puesta en escena del Hamlet o de la Gaviota de Chekhov. Sí, pero viejo, ¿qué problema te cargas? Porque para hacer una puesta en escena de algunas de estas grandes obras, de las cuales hay libros que han estudiado las puestas más famosas que se hicieron. Bueno, es interesante porque ahí es el puro trabajo de invención, de puesta en escena del director de teatro. Y en el caso del cine, como dije que 100 o 1000 directores harían una película distinta, elegirían actores distintos y, por supuesto, imágenes, escenarios distintos.
Entonces, de lo que yo quiero hablar hoy o transmitirles es más el trabajo del director, no el trabajo del guionista, porque es una disciplina muy compleja la del guionista. Como sería, y si no hay una historia previa, es el trabajo del novelista, y luego sobre la novela o boceto de novela o de relato se hace un guión, que es la dramatización de ese guión. Este es todo un oficio aparte y monumental. Lo cual no quiere decir que no haya directores que escriben sus propios guiones, escriben sus propias historias. Sí. Porque yo entiendo que cuando uno está armando el guión de un documental, de alguna manera el guión se termina de cerrar cuando uno cierra la edición de ese documental. Lo interesante para mí es saber si vos haces una escritura previa, una escaleta del documental que vas a preparar o directamente vas a filmar y a partir de lo que filmás. No. En general, siempre uno escribe o trata de definir. Miren, el proceso creativo, te estoy contestando, no es un proceso ordenado, ni prolijo, ni disciplinado. El que lo cree así está pensando mal, está equivocado. No hay nada más caprichoso, inesperado y confuso que el proceso creativo. El proceso creativo no es una línea recta. No, yo me levanto a las 8 de la mañana y voy a escribir hasta las 11 y a las 11... No, el proceso creativo es un viaje, anoten esa palabra, viaje. Es un viaje hacia lo inesperado, un viaje hacia lo que no existe o a veces a lo que existe pero muy disimulado y por lo tanto se ve poco y hay que tener astucia para verlo del otro lado o para darle confianza al personaje y que nos cuente lo que está callando. El proceso creativo es lo más desordenado que existe. No estoy diciendo que hay que ser desordenado. Dije que el proceso, el viaje del proceso creativo es desordenado. ¿Por qué? Bueno, hoy voy a escribir la secuencia número 8. Uno se siente a escribir. La verdad, no tengo ninguna idea para escribir la secuencia. No, mejor dicho, la secuencia 8 tiene que describir el momento en que se sirvió el agua pensando que era agua y era veneno. Bueno, pero ¿cómo la voy a hacer esto? ¿Cuál es la idea que tengo para hacerlo? Entonces, no es que uno programa los momentos de inspiración. Los momentos de inspiración no se programan, vienen de la manera más caprichosa. Bueno, pero vos escribiste recién esta... Sí, por supuesto la escribí. El que tiene un mínimo de conocimientos se sienta en la máquina y escribe secuencia 8, secuencia 9, pero después tiene que tener coraje y honradez para retirarse un poquito, volver a leerlo y darse cuenta si sirve o no sirve. Si sirve o no sirve. En general, ideas inspiradas a veces llegan, pero no es que uno convoca la inspiración. Bueno, me voy a bañar y bañándome o caminando por el jardín, me surgieron ideas, pero no para esa secuencia. ¿Me entienden? Puta, esto es una cosa recurrente y vuelvo a escribir, a sentarme y de vuelta está esa otra idea. Entonces, el proceso creativo es
un ida y vuelta, un ir para adelante, pararse porque uno está en una palabra recurrente, un compañero de ustedes y de los que hacemos cine, que es la crisis creativa. Se vive en crisis creativa. Crisis creativa es cuando no se me ocurre nada interesante para esta secuencia. Y así es un plomo esta secuencia. En definitiva, si se me ocurre una idea para una secuencia, la de esta botella, no, pero ahora estoy escribiendo la 8. No, yo dejo la 8 de lado y esa idea que la soñé o que la escuché en el colectivo, un diálogo de dos mujeres, uy, qué bueno, muy bueno esto. Yo saco mi libreta, siempre llevo una libreta, y esto va al método. Yo vivo con una libreta. En esa libreta escribo las cosas que me llaman la atención y que luego son una materia riquísima para recuperar para alguno de los proyectos. Una libreta es como si fuera un bolso o bolsito donde voy metiendo las cosas que se me van ocurriendo. Si no lo hago, me olvido. Si no lo hacen, se van a olvidar o no lo van a jerarquizar o no la van a tratar, rascar un poco, sacarle la corteza a eso para ver lo que tiene. Entonces hay que anotar en ese bolso o en ese cuaderno y después lo tirás sobre la mesa y esta va para este proyecto, esta idea va para este otro. El primer paso para hacer una película, por supuesto, también para mí, es tratar de definir el tema. No siempre está todo claro el tema, ¿eh? A veces está claro, pero a veces no está claro porque se me junta este tema con este otro. Y eso se va a ir aclarando durante el proceso creativo. Por eso es bueno hablar de viaje. Uno, para hacer un viaje, tiene que sacar un boleto si lo hace en tren, ¿eh? Y tiene que saber hacia dónde quiere ir, hacia qué ciudad o provincia quiere ir. Pero muy difícil que pueda prever toda la peripecia del viaje, ¿eh? Entonces, por algo se empieza. Yo empiezo escribiendo, agarro un lindo cuaderno, respeto al tema, le compro un buen cuaderno, ¿eh? Escribo y también su equivalente en la computadora. Voy escribiendo las ideas sueltas o las intenciones. Todo eso disperso, ¿eh? Pero a lo mejor durante 1, 2 o 3 semanas esa dispersión se fue aclarando porque se fue enriqueciendo de cosas. Acá sale una rama y de esta rama salieron 3, 4 otras ramas, como en la naturaleza, ¿eh? La técnica nuestra es ir ordenando el desorden y el caos en el que estamos. Ordenando el desorden, porque efectivamente hoy empecé a trabajar esto, pero también me paré y como tenía otra idea para esta otra secuencia, la respeté y no quise perder ese fugaz momento de inspiración y trabajé un poquitito esta otra secuencia. No hay que asustarse. No hay que asustarse. Lo peor es una cosa muy dogmática, muy sectaria. Empiezo por la 1, sigo por la 2. Por cierto que uno tiende, dije, a ordenar el desorden. Entonces yo hago mi estructura. Secuencia 1, 2, 3. Che, flaco, pero esa la vas a cambiar 68.000 veces. Bueno, de cualquier manera. Yo sé que la voy a cambiar 68.000 veces la estructura. Estoy hablando del documental, ¿eh?
Hablo del documental. En ficción ya es más difícil cambiar el orden de las secuencias o de las escenas, porque está pensado el relato y la sucesión de escenas. Pero el documental no. Los documentales son una sucesión de temas que debo desarrollar, que es distinto. Y que además me permite inventar mucho en el montaje, porque en el documental la real dirección de la película, la real composición de la película es en el montaje. Uno puede filmar en 3, 4 semanas 50 horas de material, o 100 horas, pero es darle orden, elegirlo y montarlo y darle significación, te puede llevar varios meses. Sí. Usted ha hablado del documental y de la ficción. ¿Cuál es la relación, sobre todo del documental, con el cine-ensayo? ¿Con el cine-ensayo? Bueno, por supuesto, el cine-ensayo es una rama del documental. Las categorías, todo esto, así como ha evolucionado la técnica, también ha evolucionado las categorías. Yo odio decir la palabra documental. ¿Qué quiere decir documental? No es nada documental. Cuando yo filmo, no respeto la realidad. Hago una selección de la realidad, que es distinto, pero mi subjetividad se impone sobre la realidad. A vos no te filmé acá porque me pareció más interesante, pero vos eras parte de la realidad y filmé esto. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, es muy subjetivo todo. Documental, yo odio esa palabra documental. Es mucho más interesante decir, bueno, un cine de vocación testimonial. Son testimonios de la realidad. Pero también no es que uno está esperando que la araña o la hormiga salga de su cueva y se coma a esta otra. Puede ser, eso sí, a lo mejor es un documental, poca incidencia tenés en la vida de la araña. Dirigir películas sobre insectos es muy distinto que dirigir películas con grandes masas sociales, son dos cosas distintas. Si dirigís películas sobre las abejas, lo primero que tenés que cuidarte es que no te piquen ni te destrocen las abejas. Son oficios distintos, pero es un cine, el llamado documental, es un cine de vocación testimonial, pero la incidencia del director sobre la realidad y sobre la selección de la realidad es brutal. ¿Quién encuadra? No encuadra la realidad, encuadra un ser concreto que tiene la cámara en la mano. Por eso es importantísimo que en el documental o testimonial el director haga la cámara. Haga la cámara. Yo me meto con la cámara a filmar este lío que hay aquí en la cuadra, se agarraron una gresca espantosa, etc. ¿Vos crees que uno va a ponerse a dirigir, no, mirá, encuadrar acá? No. Es el que tiene la cámara, que se da cuenta que no es solamente, acá está el foco, sí, pero tiene que tener un ojo al costado acá y otro ojo al costado acá para darse cuenta que de pronto lo más interesante está acá. Entonces, en el cine de vocación testimonial, la verdadera autoría de la dirección pasa por el manejo de la cámara. Miren, el cine es tan sensor que empecemos diciendo que el cine es una ventana rectangular sobre la realidad. Toda la realidad, no, esto es lo que entra en este rectángulo. Más apaisado o más vertical, más como un cuadrado, como en el cine antiguo. Entonces, todo el conflicto del director de cine
es qué tomo, qué selecciono de la realidad para que entre en mi rectángulo. Ese rectángulo te ofrece la ventaja de cambiar de ojos. Si querés un ojo que agarre un gran ángulo y tenga mucha profundidad de campo, son los lentes grandes angulares. Y en las antípodas, si querés algo muy selectivo de la realidad y negar la realidad y dejarla fuera de foco, te vas a las series de los teleobjetivos. Pero esas son las elecciones que hace el director para cada una de las secuencias que quiere filmar. Pero siempre el cine es una ventana rectangular sobre la realidad. Es un conflicto muy, muy embromado, porque la realidad es mucho más grande que ese rectángulo. Entonces, sí. Has hablado de la facilidad técnica que tenemos ahora, pero vos tenés más de 40 años de oficio, has filmado ficción, has filmado cine testimonio, has filmado grandes documentales últimamente. Ahora mismo has sufrido atentados también en tu vida como realizador y como artista. ¿Cuál es la mayor dificultad que afrontás ahora, en este momento de Argentina y de tu vida como realizador? Más allá de, por ejemplo, ciertas facilidades técnicas que capaz que tenemos los realizadores ahora, ¿cuál crees que es la dificultad más grande ahora desde el acto de ser un realizador de cine? Bueno, no, para mí siempre ha sido una enorme dificultad la producción. La producción. La producción y contar con un equipo talentoso, porque no se hace solo el cine. A pesar de que he dicho que uno lo puede hacer solo, pero hay que tener mucho talento para hacerlo solo. Es así. Y si estás aprendiendo, y no estás, bueno, rodeate de algunos técnicos bien talentosos. La mayor dificultad es la producción. Yo he tenido que producir todas mis películas. A veces, sí, señor, no sabe lo que pasa. Me cagó el productor. ¿Por qué te veo tan deprimido? Y no, pues ya escribí 3 guiones, nadie me quiere producir. Bla, 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 bla. En el cine no tienen larga vida los llorones, les digo la verdad. No, en el cine hay que desarrollar o se necesita mucha decisión de hacerlo. Yo me he tenido que producir todas las películas. ¿Qué quiere decir con eso? Que parte de mis gastos mensuales han sido pagar las películas. Y he tenido que hipotecar mi casa varias veces y he tenido que vender la oficina 2 veces, una y después otra. Es decir, si lo que estás haciendo es tu vida y lo que estás haciendo le das una importancia social o cultural, bueno, es como engendrar un hijo. No te lo banca nadie. No, te tenés que hacer cargo de ese chico y darle todo tu cuidado y todo tu amor, porque una película es un acto de amor, una película es lo que van haciendo son tus hijos. Esa es la mayor dificultad. Digo la mayor dificultad porque el tiempo que te lleva conseguir esos mangos que hace falta o resolver esto que es un lío porque no le estás debiendo a fulano o mengano o se para el rodaje, son grandes dificultades. Mira, yo escribí 16 o 17 guiones que no pudieron filmarse. ¿Me entiendes? Alguna idea de esos guiones me sirvió para... Eran películas de ficción. Inclusive una que hicimos un guión con Julio Cortázar sobre la novela de Cortázar, Los Premios.
Entonces, esos guiones no pudieron filmarse y perdí muchísimo tiempo. Te perdí muchísimo tiempo. El cine de ficción cuesta mucho. En aquellos tiempos, en la era predigital, los equipos eran grandes, los equipos eran pesados, todo eso, filmar una película de ficción, había que mover mucha gente, el presupuesto subía, nunca había plata para eso. Y el que pone plata quiere tener incidencia. Yo no encontré nunca a alguien que sonara el teléfono, hola, que nada, sí, mire, soy un productor, quiero filmarle, quiero producirle una película suya. Bueno, sí, no, pero no, la que usted quiera. Eso no existe. A mí no me pareció nunca, nunca lo encontré a eso. Es más, mis películas más exitosas, hasta buena parte de la crítica, me daba el pésame. Cuando se estrenó El exilio de Gardel, la primera exhibición del exilio de Gardel fue en el marco del Festival de Venecia. Y los críticos argentinos, los tres, me dieron el pésame. Che, Pino, cuánto lo lamentamos por vos, viejo. No se entiende nada de esta película que hiciste, no sé a dónde va, bla, bla, bla. No les cuento todas las teorías. Bueno, entonces, la gran dificultad es esa. Lamentablemente, los temas no es el dinero solamente, sino que tenés que estar, es muy jodido estar escindido en dos. El productor lucha contra el director quiere hacer estas cosas y el productor sabe que no hay un mango para hacerlas o esto es un lío si te metes con esto. Entonces ese es un conflicto que mejor que lo resuelva otro. Eso es espantoso. Yo hasta hoy tengo ese tema. Yo todo lo tengo que producir. Esta película que se va a ver hoy, El viaje a los pueblos fumigados. Bueno, tiene secuencias. Una de las primeras secuencias se filmó en el 2003. Y la fui guardando junto con otras que tenían que ver con este tema. Los transgénicos, etcétera, pero todas esas tardanzas, esos parates, todo eso no tenés producción. Son películas hechas los fines de semana o cuando llegan las vacaciones. Cuando llegan las vacaciones se van a la playa los senadores. Yo soy senador actualmente. Durante 2 meses no encontrás a ninguno. Y yo me hago la fiesta de filmar algún proyecto documental con 1 o 2 colaboradores, no más. A nivel de diversión personal, porque no solamente es dificilísimo que aparezca dinero, el único que aparece es el dinero del instituto y lo cobrás cuando el instituto quiere. Es decir, que si estás esperando cobrarlo cuando el instituto quiere, no vas a poder filmar en los 2 meses que vos necesitas filmar, ni este personaje que si no se me va y está acá, y todas esas cosas. Entonces esa es una dificultad muy grande. El director de cine que quiera filmar libremente aquello con lo que sueña o quiere hacer, debe comprender que él debe ser el productor, porque si está esperando que lo sea otro, seguramente va a perder sus energías, sus ilusiones y sus ganas y no lo va a hacer. Pero es un terreno, si te metes una cosa, es una pequeña deuda en un documental y otra cosa es en un largometraje. Yo padecí 2 infartos por productor de cine, de mis propias películas. Y no filmé más ficción, la última fue en el año La Nube, año 97-98, por no tener productor. Y La Nube terminé con un infarto. Entonces, pero tengo mucha necesidad y ganas de hacer alguna ficción.
pero no tengo productor. ¿Me entiende cómo es el asunto? Sí. Una pregunta. Primero, bienvenida. Sabes que te quiero mucho. Soy Mara Robera. Vine de Neuquén. Vengo a verte. ¿Qué tal, querida? Quiero que cuentes un poquito cómo ves a la mujer en el cine, en todo esto que está pasando ahora también de directoras y mujeres en la industria audiovisual. Desde que empezaste, bueno, muchos años, ahora, ¿no? ¿A cómo sentís a la mujer en la industria del cine? Gracias. No, en el cine argentino están haciendo un aporte importantísimo. Ha surgido toda una generación de chicas directoras. Basta ver las escuelas de cine. Las escuelas de cine están empardando parejo los muchachos con las chicas. Y no solamente directoras, hay fotógrafas, hay montadoras, hay de todo. Y por supuesto que es un aporte sustancial porque la mirada del hombre no es igual que la mirada de la mujer. Entonces ya que nos faltara la mitad de las miradas es muy limitado. No, es muy bueno eso. Termino un concepto por esto de la... Hay que hacer siempre una estructura, siempre. Aún en la ficción. Escena tal donde el ladrón viene, abre la caja y escapa. Escena tal donde se le pincha un neumático y lo están por alcanzar. En fin. En el documental son los temas. Secuencia del frigorífico. Bueno, quiero rescatar del frigorífico estas cosas, pero hasta que no vas y lo filmás, no podés describir más. Entonces, el frigorífico, X, 1, 2, 3, 4, son todas las que son necesarias. Siempre hay que hacer una estructura de secuencias. ¿Por qué? Porque el documental se compone en el montaje, se ordena y se estructura en el montaje. Y vas a cambiar 20 veces el orden de las secuencias. Yo había previsto comenzar por esta, pero la filmación no está mal, está bien, pero para hacer la primera secuencia de la película es floja, ¿me entienden? El resultado fue flojo, lo que manda en el cine son el resultado de las escenas que filmás. Esta que debería ser de una potencia o emoción 20, y es 11 o 9 o 12. No está mal, pero yo necesito, comenzar con algo muy fuerte. ¿Me entienden lo que digo? Entonces esta secuencia va a ir a otro lado, y esta que estaba por ahí, bueno, acá agarré algo insólito. Yo les voy a contar otra cosa. Cuando hay algo insólito o irrepetible en el mundo real, corran, agarren una cámara y fílmenlo. No, lo digo en serio, ¿eh? No, pero si no sé, señor, ¿cómo voy a filmar si no sé ni para qué, ni yo tengo nada previsto en esto? No lo pierdas esto porque es irrepetible. Filmalo de la mejor manera posible, porque seguramente lo vas a utilizar en alguno de tus futuros proyectos y encontrarás la vuelta de meter esto argumentalmente en tu proyecto. En mi película El viaje, no sé si ustedes la han visto, esta película El viaje comienza con un edificio que era el albergue Warners, pero primero fue el gran hospital de pediatría que al final del gobierno de Perón estaba casi terminado, un mastodonte gigantesco. Y por cuestiones de oposición política y todo, lo dejaron abandonado y fue saqueado, etcétera, etcétera. Bueno, un día yo, en los años 90, al comienzo de los años 90, leo en el diario que van a dinamitar
el albergue, este hospital de pediatría. Y que han sido citadas autoridades, porque va a ser espectacular el momento de hacerlo volar. Ya la idea me pareció algo terrorífico. Un hospital de pediatría que no se terminaba en un país que sobran chicos que lo necesitan y que habían armado una puesta en escena, un acto para ese momento. Sin duda suspendí las cosas que tenía que hacer ese día y armé el rodaje. Y a las 3 de la tarde estaba en ese lugar y filmé todos los pasos que lo fueron dinamitando hasta que implosionó, hizo así, ¡bloc! Y desapareció. Excelente filmación, pero ¿para qué la haces? No? Este es un tesoro, no sé si otro lo habrá filmado mejor que yo. Lo guardé. Años después, filmo el viaje y me faltaba una secuencia inicial impactante. Y me di cuenta que este hospital que se hundía era una metáfora extraordinaria del mundo decadente y corrupto de los años 90 en Argentina y América Latina, que se derrumbaba y explotaba. Y así fue que lo probé y fue el día más feliz de mi vida porque yo sabía que tenía una secuencia extraordinaria. Sí, pero ¿qué es lo que vas a hacer en un lugar, en una ventana de un escenario de Ushuaia, que se transcurre esta película al comienzo en Ushuaia? Voy a colocar a los dos protagonistas. El protagonista junto con Fito Páez, mirando esa explosión detrás del gran ventanal del colegio donde estudian estos. Pero bueno, la filmaste en Ushuaia, no, pero eso es otra cosa. Me di cuenta que además, poniendo un espejo y doble imprimiendo en cash contra cash las aguas de un lago medio helado, en las aguas se reflejaba el hotel por el espejo y eso fue extraordinario, nadie dudó que eso no era Ushuaia. ¿Me entienden? Pero el ejemplo es que las cosas excepcionales hay que filmarlas y hay que guardarlas, porque una película, muchachos, una película debe ser la suma de escenas o secuencias excepcionales. Esa sería la película de Dios, ¿no es cierto? Pero nuestro objetivo es tener secuencias importantes. Una película no puede empezar así y ir para abajo. Una película tiene que tener lo que se llama la curva de crecimiento, la progresión de crecimiento dramático. Es como una sinfonía o una obra sinfónico-coral. Vos no vas a gastar todas tus municiones de entrada y después esto murió, se fue. Esas dosificaciones es el montaje de relato, ya no el montaje chiquito. Yo tengo 30 y tantas escenas, 50 escenas ya montadas, pero falta la articulación entre ellas. Vas a diagramar una articulación que te permita tener momentos donde levantás la atención, tener momentos donde dejás respirar o digerir a la audiencia lo que le acabas de contar, volver a remontar y así sucesivamente en esto así, y hacia el final. Pino ha dicho la palabra clave, Sí. ha dicho final. Sí. Lamentablemente vamos a tener que, valía la pena la espera, ¿o no? Vamos a tener que terminar, así que me voy a hacer para que me vean. No sé si quiere decir alguna última... No, cerrar un poquito. No. Todo ¿Cuál es, con esta alteración de los horarios, cuál es tu programa?
irnos ya. No, contame. No, ahora cerramos así ustedes después vamos a comer y volvemos a ver la peli a las 15. Pero ahora seguimos... Bueno, 10, 15 minutos más hablo. Yo con un sándwich me arreglo. Si bueno, quieres. dale, está bien. Perfecto. Eso es un director. 10, 15 minutos más, ¿está bien? No, sí, tranquilo. Bueno, fenómeno. Bueno, No, lo excepcional es que yo esté acá y ustedes estén acá. Entonces, aprovechemos eso excepcional. Miren, bueno, los dejo 15 más. El principal enemigo que tenemos también en el cine es el no se puede o la pereza, uy, esto no, es difícil esto. Ese es el enemigo. Nosotros vivimos acompañados por dos personajes. Un personaje te tira para adelante siempre. Uy, metete, que esto va a ser fabuloso, ¿no? Entonces, vengamos y filmemos lo otro. Y el otro pues, no, boludo, ¿qué vas a hacer esto? No te puedes salir porque te falta esto otro. ¿Me entiendes? Esa lucha está en nosotros. Esa lucha está en nosotros. Nada se puede hacer bueno, de calidad o de interés, sin arriesgar, muchachos. Sin arriesgar. Y sin tomar la decisión de vencer al deprimente que me dice que no, déjalo caer. ¿Me entiendes? Entonces, el cine es toda esa lucha. Y el autor de cine todo el tiempo está luchando adentro de él entre dos personajes. Es terrible. Encuadro aquí, pero me estoy perdiendo aquello. Tiene que elegir continuamente dónde coloca la cámara, qué toma, qué deja. ¿Me entienden? Esa es una dialéctica muy cansadora. Muy cansadora. Miren, cuando yo me encuentro gente que me dice, che, Pino, qué grande, qué feliz tenés que ser vos, viejo. Mirá, vas a filmar mañana. Déjate joder, boludo. Cuando yo voy a filmar, me pone tanto en crisis que duermo poco esa noche. Me pone en conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Seré capaz de sacar una secuencia buena o no? ¿Este personaje se me escapará como el otro día y no quiere soltarse ni emocionarse? Es la única alternativa que tengo porque después se va. Entonces, un rodaje para mí, en un rodaje uno se somete es la exigencia, es la prueba de si sirvo o no sirvo como director. ¿Me entienden? Es horrible. Por supuesto, cuando bajan los dioses, y esto, salió, llorás de alegría. Lo digo en serio. Yo he llorado muchas veces de alegría, de emoción, lo hicimos. En casi todas las películas. No, por supuesto. Cuando lográs algo que vos te das cuenta si es algo excepcional o no es excepcional. En el viaje hay varias. O por ejemplo, ahora, cuando el doctor Rana sale del Congreso con patas de rana y con toda una runfla de gente, no, son cosas que uno va muy angustiado, porque tenés la autorización de filmar y que te abran las puertas del Congreso, pero no has dicho exactamente lo que vas a filmar. ¿Me entienden? Hoy a lo mejor me están junando, me están bichando, etc. No, son filmaciones complicadas. Son filmaciones muy complicadas. Y bueno, aquello fue magnífico, todavía se recuerda esa secuencia. O secuencias donde el actor hace una catarsis y
saca todo lo que esperabas que tenía que sacar. No hay nada más delicado y frágil, como si fuera el cristal más frágil, que el actor, la actriz. Y además es quien sirve, quien sufre y padece todos los problemas de la producción y las incapacidades de la producción. La hicieron venir a las 7 de la mañana porque a las 8 filmaba y a las 8 ya está maquillada. Y bueno, se demora un poquitito, se hacen las 9, ya no sabe la actriz de angustia qué comerse. Y a las 11, 11:30 de la mañana está agotada esa persona que había preparado su emoción para las 8, 8:30. Yo estudié mucho teatro, yo hice la Escuela Nacional de Teatro y además he seguido cursos con grandes directores de teatro, inclusive con Strasberg cuando vino a Buenos Aires. Entonces, y Pavlovsky, digamos, no se puede dirigir una orquesta sinfónica sin saber o sin haber tenido en tus manos cada uno de los instrumentos. ¿Me entienden? No se puede, no se puede. Vos tenés que saber el registro, el no registro, lo que puede o no puede. Fíjate. No, vos no me mirés así porque estás un cuarto de tono abajo. Yo, señor, vos. A ver, cierto, ¿me entienden? Entonces, si vos no sabés, no dirigís la orquesta. Cada uno va por su lado y hace lo que quiere. Entonces, volviendo al tema de, miren, lo más importante a saber es que la obra rara vez tiene fin. Siempre se puede perfeccionar. ¿La terminaste? Sí. ¿Qué terminaste, boludo? Esto es muy desprolijo, no muestres esto. En general, cuando se estudia, no hay conciencia de la cantidad de trabajo que hay que meter para hacer algo bueno, una escena buena y una película buena. Muchísimo trabajo. Y como todo al final se hace a las apuradas, porque te dieron fecha de estreno y llegás así, bueno, después, 6 meses después o 1 año después que te distanciaste de la obra, la ves. Porque el principal enemigo de la obra es el propio director y el montador. El propio director-autor, porque concibió la escena y después localizó los escenarios y la filmó, conoce hasta el último fotograma. Igual le pasa al montador. A los 3 o 4 meses de estar montando la película, ninguno de los dos ve nada. Está esperando el fotograma que viene, conoce todo. No puede salir de sí mismo. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Ha hecho su película. Entonces después, toda película hay que chequearla. Ninguna película importante se termina sin chequeo, o no importante. Hacer varios, con distintos públicos. ¿Para qué sirve? Y para darte cuenta cuánto golpean o cuánto aburren estas secuencias que tanto defendiste. ¿Me entiendes lo que digo? Y aparece un pibe así que dice, pero ¿el asesino cuál es, viejo? ¿Cómo el asesino, boludo? Pero ¿qué no? Para mí es este. Un pibe así te lo dice. Entonces, no, la idea es que no hay que asustarse por las correcciones de la obra que uno está haciendo. No existe una buena obra sin decenas de correcciones. No existe. ¿Me entienden lo que digo? Maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted había dicho, cuando él le preguntó sobre que no es lo mismo filmar un documental sobre unos insectos que es sobre un documental, bueno, ya un testimonio sobre masa
No, bueno, habría que precisar mejor que si estás filmando algo que está prohibido ser filmado, o si estás filmando las masas y no está nada prohibido y los obreros te aplauden cuando llegas, son todas cosas distintas. No, no, cada una de las... Lo que yo quise decir es que cada uno de los rodajes tiene dificultades distintas de los otros. Esta escena tiene dificultades diferentes a las otras. Yo no filmo en la ficción ninguna escena sin antes no haber visitado el lugar donde localicé el escenario, sin haberlo visitado con el fotógrafo y el primer asistente. A ver, Pino, ¿qué dice el fotógrafo? ¿Cómo es la escena? Porque claro, ¿cómo va a poner luces el fotógrafo si no conoce cuál es la idea de puesta en escena que vos tenés? Bueno, yo tengo estas. No, loco, pero ¿dónde coloco yo las luces? Vos estás usando todo y no tengo parrilla. Es que me la pensé así, la pensaste mal. ¿Me entienden? De acá, para allí nada. Porque además es un plano secuencia. Y si no, dividirlo en planos. No, digamos, en una ficción uno va, hace con camarita de video, filmás distintos, las angulaciones, todo eso, yo voy y lo preparo. Lo preparo. Y después tomo esa distancia y en casa lo veo. Y lo veo con el director de fotografía. Las buenas cosas se preparan mucho. Miren, una escena del exilio de Gardel, muy importante. Las escenas difíciles a veces te dan fiebre. Yo cuando tengo que filmar una escena difícil, esa noche me despierto muchísimas veces y hasta tengo una pequeña fiebre. Escena difícil. Hacer cantar a Gardel o hacer hablar a San Martín y que la gente te aplauda, porque ¿cuál es el riesgo? Y estás lejos, hermano, y la gente se va o te chifla. Entonces son cosas que se preparan muchísimo esas. Se preparan, no, se estudian, se preparan, se hacen pruebas y vas corrigiendo hasta el día de la filmación. En el exilio de Gardel yo había pensado una secuencia que Gardel se encontraba con dos rubias divinas en la medianoche, qué sé yo. Y habíamos preparado todo para que fuera el foxtrot Rubias de New York, que es uno de los temas más simpáticos de Gardel. Con una coreógrafa se pensó la coreografía. Gardel llegaba con un auto de época imponente y al ver esas rubias que cruzaban una plazoleta, esto era en la plazoleta del Ministerio de Cultura en París, baja Gardel, se acercaba a ellas como gran seductor y hay una cosa simpática, un juego entre los tres. Pero eso tenía que ser realmente muy creativo. Y bueno, la noche previa a filmarla, que estábamos en el mismo lugar filmando otra cosa, pedí un ensayo general de esa escena. Y ese ensayo general, había 80, 90 personas viendo ahí. Inclusive había venido a visitar el rodaje dos directores muy amigos míos, Costa Gabras y Bertrand Tavernier, y se hizo el ensayo, etcétera, y está bien, sí, gustó. No hubo, era una escena para aplaudirla y aclamarla por las gracias que hacía Gardel. Pero no pasó nada. Yo suponía que iba a pasar, que es distinto. Esa noche no dormí y a las 6 de la mañana, eso terminamos como a las 3.
A las 6 de la mañana lo llamé a Gerardo Mansur, un genio como actor argentino que vive en Francia, que hacía de Gardel. Che, Gerardo, mirá, no me gustó. Sí, me di cuenta, bla, bla. Y entonces, yo te vi cantar, así para los muchachos, jodiendo, discúlpenme, Anclado en París. Y salió bárbaro. ¿Te parece? Me dice él. No me digas si me parece. Me re que te parece. ¿Te animás a hacerlo? Sí, pero no sé, no, escúchame, lo mismo que hiciste en ese ensayo tuyo que bajaban del coche y cantaban. Es decir, aquello complejo no sirvió nada, costó una fortuna y no sirvió. Y sirvió algo que tenía mucha verdad. Y el protagonista también era la luz. No, la dificultad de hacer cantar a Gardel es que vos ves que no es Gardel. Entonces hay que disimular a Gardel. Y por supuesto, esa puesta en escena era en la niebla. Y la niebla, con un juego de ventiladores, iba y venía, y ellos estaban en contraluz. Todas son picardías de la puesta en escena y de la iluminación. Entonces, en detalle no veías el rostro. Estábamos lejos para hacer un plano general, no era un primer plano. Y era Gardel. Y esa escena siempre es aplaudida, siempre es aplaudida. Tiene una enorme emoción y te parece que Gardel está cantando. Pero a último momento cambié todo. El productor ejecutivo nuestro me quería matar porque dejamos de lado una fuerte inversión que había costado preparar ese ballet, coreógrafa, los trajes de las chicas, todo aquello. Pero lo peor es tener una secuencia que te arruine la película. Y si te arruina la película, la tiraste a la basura y te faltó algo. Previendo eso, era mejor el cambio que hicimos y eso salió muy bueno. Termino diciendo que el camino determinado de una obra es largo. Los que creen que ya esto está terminado se equivocan. Recién podemos empezar a trabajar. Y eso me pasa a mí en las escuelas de cine cuando muchachos me traen algo. ¿Está listo? No. ¿Y cuáles son las alternativas que tenés? Sea en el guión o sea en ese rodaje de prueba. No, no hice, señor, porque esto es muy bueno. No se puede trabajar un guión sin tener por lo menos 3 alternativas, queridos amigos. ¿Me escucha lo que dije? 3 peripecias alternativas. 3 puestas en escena alternativas. Déjamelas ver. Y las analizamos. Hay que multiplicar las ideas. No hay nada más traidor y vengativo que un rodaje. Nadie puede prever cómo se va a sentir la protagonista el día 17 o 35 de rodaje. ¿Me entienden lo que digo? Vos tenés que tener una alternativa. Alternativa como plan de rodaje o alternativa a la escena que soñaste, pero no se va a poder hacer. A mí me pasó en El exilio de Gardel que la principal escena de la protagonista, Marie Laforêt, era sentada en un sillón, hacía una catarsis hablando por teléfono con su madre, me quiero ir. Era una chica de 10 años que le decía a la mamá. Pero tenía que ser una escena bermaniana, sin cortes. Y cuando tuvimos que empezar a rodar, Marie me llamó y me dijo que no la podía hacer. No la voy a hacer, no la puedo hacer. Estoy lejos de esto. Bueno, tomemos una aspirina, un café, que yo, media hora después lo mismo. Y no salió esa escena, pero zafamos, cambiando todo. Pero
ese plan alternativo lo tenía. Marie la puse en un rincón, de espaldas a cámara, sentada en el piso, en la posición más infantil posible, hablando por teléfono, llorando con la madre. No, pero no estaba llorando, yo sé que no estaba llorando, hizo la mímica que lloraba. En el doblaje se hizo todo el resto, porque todo era off. Tampoco hay una buena escena, nunca hay una buena escena, si vos no tenés una buena situación, es decir, una buena trama dramática de la escena del libro. 2, una buena actriz que sea capaz de interpretarla. 3, la imagen. La imagen. La imagen tiene que ser la estructura que refleja el drama. No es un fondo. La televisión hace diálogos con un fondo atrás. Nosotros nos tenemos que diferenciar de lo que es la televisión. La televisión es siempre una cámara que sigue un diálogo, una información o un diálogo, y atrás es el fondo. En el cine las imágenes tienen que ser estructurales, tienen que contener el drama. Y ese departamento donde pasaba la escena que acabo de decir, tenía todo ese clima. Entonces, la situación, bueno, no pudo ser exactamente esa, pero tenía una alternativa. Tenía una actriz que lo hizo bien aquello, aunque no era lo que habíamos pensado, pero la fuerza estaba en la situación dramática y en la luz que Félix Monti había preparado y el decorado que teníamos. Es decir, el camino de corrección no termina nunca. Cuando yo termino el rodaje, reservo siempre una semana o 2 o 3 días en el presupuesto de retomas. Retomas. ¿Cómo retomas? Sí, cosas que me salieron mal y las quiero repetir. ¿No ves que me salieron mal? Suerte que me doy cuenta antes de terminar la película. Yo estoy terminando ahora una película sobre el proceso creativo, que es un poco la cocina de cómo hacemos las cosas. Y allí el pintor, es una película donde 3 amigos, somos amigos desde que teníamos 25 años, ahora somos octogenarios, todos más de 80. El pintor Luis Felipe Noé, Tato Pavlovsky, pobrecito que murió hace 3 años, y yo. Y hablamos de los distintos procesos, pero lo interesante es que Noé contó una anécdota muy interesante, que estando en el Museo de los Impresionistas en París, en la sala Bonnard, vio que de pronto un hombre sacaba una paleta chiquita de pintor y retocaba o pintaba arriba de uno de los cuadros de Bonnard. Salió corriendo a buscar al guardia. Acá hay un loco. Está, mire. No, tranquilo. Tiene autorización del director, es Bonnard. Bueno, dejamos acá.